Hola, bienvenidos a mi programa, soy el Coronel San y esto es otra vuelta de tuercas. Bien, hoy voy a hablar sobre OSNIs, objetos sumergidos no identificados. Y voy a hablar de 3 marinas de guerra de 3 países diferentes que tuvieron encuentros, digámoslo así, bastante curiosos y también un poco alarmantes. Para empezar, todos sabemos que el planeta en sí está cubierto en gran parte por agua. Y estos mares y océanos también tienen unas profundidades bastante grandes. Y por supuesto nadie va hasta allí abajo, excepto pequeñas excepciones, pero que no bajan más de 2.000-2.100 metros, con los submarinos diseñados especialmente para soportar las grandes presiones, ¿no? Que son cientos o quizá miles de kilos por centímetro cúbico que tienen que soportar estos baquistafos, que son submarinos pequeños preparados para este fin, para bajar a grandes profundidades y poder chequear pues lo que hay allí abajo. Pero más de esa profundidad no se puede bajar. Bien, el primer caso ocurrió a la Marina de Argentina. Y esto fue el 8 de febrero de 1960, en Golfo Nuevo. La Marina Argentina, uno de sus buques, en una patrulla que estaba realizando, pues el sonar detectó 2 objetos. Pero estos objetos tenían la característica de que eran muy grandes. Y en aquella época los únicos que hacían submarinos de gran tonelaje, enormes, eran los rusos, la Unión Soviética. Llegaron a hacer, por ejemplo, el clase Akula, que era un submarino que desplazaba tantos tonelajes y era tan grande como un portaavión norteamericano de la Segunda Guerra Mundial. Entonces estamos hablando de un submarino de enormes proporciones. Entonces en aquella época, en el 60, pues existía también la Guerra Fría y submarinos rusos, soviéticos, se infiltraban pues por todas las partes, ¿no? Entonces siguieron a este objeto sumergido no identificado, pero la sorpresa fue cuando eran 2, cuando estos 2 objetos, cada uno se dividió instantáneamente en 6. Y la sorpresa vino porque en aquella época no se podía lanzar o tirar 6 torpedos al unísono. Entonces se creyó que podían ser submarinos que estaban haciendo pues maniobras o ensayos con misiles. Estos 2 objetos los estuvieron visualizando por los monitores de los sonar hasta que desaparecieron a altas velocidades y ahí se les acabó la historia. Y luego se especuló mucho sobre qué podían ser, pero hasta ahora no se ha tenido noticias, por lo menos oficial, de qué podían ser esos 2 objetos. De hecho, pues las características de estos objetos, su tamaño y la forma de separarse en diversos objetos, pues daban a entender que no era de fabricación humana. Bien, el segundo caso, que fue visualizado también en los sonares por la Marina de los Estados Unidos. Esto ocurrió en 1963, en marzo. En unas tranquilas maniobras que estaba haciendo la Marina de los Estados Unidos, descubrieron que había un objeto, de hecho fue un submarino de la Marina que estaba haciendo maniobras, que de repente
se salió bruscamente del rumbo persiguiendo a un objeto que habían contactado con el sonar. Pero también la sorpresa fue que este objeto iba a 160 nudos, y esto fue a 160 kilómetros de Puerto Rico. También este objeto tenía una característica inusual, que era que estaba a 6.000 metros de profundidad, algo que, como he dicho antes, pues es imposible incluso ahora bajar a esas profundidades. Y la velocidad que tenía este objeto no le permitía ni al submarino ni a los barcos de superficie que estaban haciendo las maniobras seguirlo. Pero este objeto tenía un comportamiento inusual. Tenía grande velocidad, desplazaba a 160 nudos bajo el agua, pero se detenía. Entonces le daba tiempo a los barcos a alcanzarle. Este objeto se detenía y luego seguía con esas velocidades increíbles, y luego volvía a pararse como para esperar o repostar, o la energía suficiente para volver a avanzar, o no sabemos por qué tenía ese comportamiento. Esto se reportó a la base de Sinclair Flint en Norfolk, en el condado de Virginia, y se estuvo siguiendo a este objeto durante 4 días. A la madrugada del 4.º día ya le perdieron el rastro, desapareció. Ok, también se podía haber pensado que eran maniobras de submarinos rusos. Se podían haber llevado la sorpresa de su vida a los americanos al comprobar que los rusos tenían objetos que podían avanzar bajo el agua a tales velocidades, pero se descartó inmediatamente porque no había tecnología que pudiera alcanzar 160 nudos y desplazarse a 6.000 metros de profundidad. No hay, incluso ahora no existe. Bien, el tercer caso también es curioso, y este es también bastante excepcional por lo que ocurrió en sí. Esto ocurrió el 11 de noviembre de 1972 y le ocurrió a la Marina Noruega. La Marina Noruega tuvo también contacto sonar con un objeto de grandes dimensiones que estaba precisamente en un fiordo de Noruega. Si no saben lo que es un fiordo, yo se lo explico. Es una entrada de agua de mar al interior de tierra. Es como un río o una ría, pero de enormes proporciones, que va entrando, se va ensanchando y tal, y tiene varios kilómetros, muchos kilómetros, incluso hay islas en medio, algunos tienen, y hay fiordos de estos, pues hay en Noruega y hay en los países nórdicos. También hay entradas tremendas, pues en España, en Galicia, están las rías, la ría de Arosa, la ría de Vigo y demás, que son grandes entradas de agua salada hacia el interior de la tierra, donde pueden navegar grandes buques y hay grandes profundidades incluso. Bien, entonces, creyendo que era un submarino soviético, pues lo empezaron a acosar. Incluso sacaron un portahelicópteros con helicópteros de aquella época, de 1972, diseñados especialmente para detectar y destruir o hacer que salieran a flote submarinos enemigos. Entonces estuvieron jugando como al gato y al ratón, persiguiéndole por todo el fiordo, porque incluso llegaron a acordonar la entrada del fiordo para que este objeto no se les escapara. Pusieron submarinos, pusieron barcos de superficie, todo lo que tenían. En un momento dado, un barco
destructor vio cómo este objeto salía a superficie. Inmediatamente le disparó. Se dice que llegó a alcanzarlo. Este objeto se volvió a sumergir. Inmediatamente empezaron a tirar cargas de profundidad. Esto duró como entre 14 y 15 días. La persecución fue pues seguida por la prensa. Los militares estaban totalmente pues estresados porque no le podían dar caza, porque el objeto se les escabullía constantemente, le habían llegado a disparar, le habían tirado bombas de profundidad, habían acordonado el fiordo, tenían un montón de barcos con los sonas activos por todos lados, submarinos y demás, y no conseguían acorralarlo. 14-15 días este objeto al final se les escapó, desapareció y no lo volvieron a detectar. Bien, entonces, desechando a la Unión Soviética, porque si hubiera sido un submarino soviético, pues dentro de un fiordo, pues posiblemente lo hubieran destruido o haberle averiado para que saldría a flote, o lo hubieran perseguido y agobiado tanto que no les quedaría más remedio que subir a superficie, o si el capitán o comandante de esta nave pues perdería los papeles, pues hubiera disparado algún torpedo a algún barco, o había roto el bloqueo a torpedazos, o vete a saber qué hubiera pasado, ¿no? Podía haber declarado un conflicto internacional, más en aquella época, en la Guerra Fría, pues bastante grave y severo. Entonces, ¿qué tecnología son estas que se encontraron, estas tres marinas? La Argentina, 2 objetos que se dividen en 6 cada uno, o sea 12 más pequeños al unísono y avanzan. La Marina de Estados Unidos, que durante 4 días persiguió a un objeto que avanzaba a unas increíbles velocidades bajo el agua y a unas profundidades increíbles, 6.000 metros y a 160 nudos bajo el mar. Y la Marina noruega, que estuvo intentando acorralar, destruir, averiar, sacarlo a flote. Incluso lo dispararon, le tiraron bombas de profundidad, hicieron todo lo posible durante 2 semanas para conseguir algo, y no lo consiguieron. Entonces, ¿qué tecnologías son estas? Y descartando tecnología humana, solo nos queda tecnología de otros lados. Entonces, toda la prensa pues de estos 3 encuentros estuvieron diciendo que sí, que eran OVNIs por las características, la velocidad, la forma de separarse, el jugar al gato y al ratón con la Marina noruega, y al final no sacaron nada en claro y se les escapó de un fiordo, algo que bueno, lo habían bloqueado. Y los mares sabemos que son las grandes extensiones que tiene el planeta, y allá abajo prácticamente no sabemos lo que hay. Ínfimamente sabemos algo de lo que hay allá abajo. Conocemos más el espacio, conocemos más la luna, conocemos más los planetas, conocemos más otras cosas que lo que hay allá abajo, porque la inmensidad del océano nos impide, primero, bajar, segundo, conocer realmente qué se mueve, o si hay algo, si hay bases, si hay naves, sea lo que sea que haya ahí abajo, pues lo tenemos bastante complicado de momento con la tecnología que tenemos. Y bien, quería dejarle esos datos. Si le ha servido de algo, de alguna información, de entretenimiento, pues le agradecería que dé un like, que se suscriba al programa, para que próximos vídeos pues pueda usted recibir alguna información de esta persona que quizá no conozca y le entretenga o le pueda ser útil.
Sin más, me despido. Hasta el próximo vídeo. Chao.